Muy buenos días, Josecito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día, continuando con nuestra clase de Historia del Perú, vamos a ver el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Este personaje va a tener dos gobiernos. Hoy día vamos a ver el primero, que corresponde a los años 1939 a 1945. Coincide con un acontecimiento mundial, la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todo su gobierno, ¿no? Coincide con este gran acontecimiento a nivel mundial. ¿Quién fue Manuel Prado Ugarteche, profesor? A ver, vamos a verlo por aquí. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Datos generales. Nombre: Manuel Carlos Prado y Ugarteche. Periodo de su gobierno: diciembre de 1939 a julio de 1945. En diciembre del 39 ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial estalla con el antecesor de Manuel Prado. ¿Quién? Óscar R. Benavides. Ahí está, mire. Predecesor: Óscar R. Benavides. Sucesor: José Luis Bustamante y Rivero. Era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, aquel que había huido con todo lo recaudado para comprar armas en plena guerra del Salitre, ¿no? Este que había huido en plena guerra del Salitre, o al inicio de la guerra del Salitre, ¿no? Fue padre de Manuel Prado Ugarteche. Su mandato duró casi toda la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato se produjo el conflicto con el Ecuador. Además, en el año 1941, el Perú entra en conflicto, en guerra con el Ecuador, y en consecuencia la firma del protocolo de paz de Río de Janeiro, ¿no? Al finalizar esta guerra. Elecciones presidenciales. ¿Cómo llega Manuel Prado al gobierno? Aquí está. Las elecciones presidenciales de 1939 fueron convocadas por Óscar R. Benavides, ¿no? Aquí ya tú debes saber algo que es parte de la cultura general. ¿Quién convoca elecciones? Los presidentes, ¿no? El presidente de la República es el encargado de convocar a elecciones. Fecha de las elecciones: domingo 22 de octubre de 1939. Demografía electoral: ¿cuántos habitantes inscritos? 597.000. Votos válidos: 339.193. Elecciones presidenciales. Se presentan dos candidatos: Manuel Prado, José Quesada. Manuel Prado por la coalición conservadora, ¿no? Obtuvo un porcentaje de 77.52%, y José Quesada Larrea, Frente Patriótico, un porcentaje de 22.47%. Abismal la diferencia, ¿no? Entonces se proclama como presidente a Manuel Prado Ugarteche. Acontecimientos y obras del primer gobierno de Manuel Prado. A ver, se produjo el censo de 1940. En este censo, ¿no? se llega a la conclusión de que éramos más de 7.800.000 peruanos. Más de 7.800.000 peruanos, ¿no? La gran mayoría, ¿no?, población de la sierra y de la selva estaba en condición de analfabetismo. Entonces se inicia una gran campaña de alfabetización, ¿no? Gran campaña de alfabetización, producto de lo conocido por el censo de 1940. Ocurre el terremoto el 24 de mayo de 1940, que afectó a Lima y otras ciudades del país. Un gran terremoto, ¿no?, catastrófico, que afectó al Perú en mayo de 1940 durante el gobierno de Prado. Se produce el conflicto con el Ecuador en 1941. Área del conflicto con Ecuador: Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador reclamaba estas regiones de Tumbes, Jaén y Maynas como propios, ¿no? Entonces Ecuador invade y se desata la guerra, que termina con la firma del protocolo de paz de Río de Janeiro en 1942. Eso lo vamos a ver en un tema aparte, ¿no? El conflicto con el Ecuador, o guerra con el Ecuador, de 1941, lo vamos a ver en un tema aparte, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, uno de los héroes, José Abelardo Quiñones. Ya, eso lo vamos a ver aparte. Organización de la CTP, Confederación de Trabajadores del Perú, y aumento del movimiento sindical, ¿no? Durante el gobierno de Prado, Prado reconoce algunos movimientos sindicales del Perú, ¿no? Entonces, al reconocer algunos movimientos, se forman sindicatos por todo el Perú, ¿no? Todas las empresas tenían trabajadores formados en sindicatos para defender sus derechos laborales. Se culminó el asfaltado del tramo peruano de la carretera panamericana. Esta carretera que une del norte a sur el Perú, ¿no?, a lo largo principalmente de la costa peruana,
ya termina de ser asfaltado durante el gobierno de Prado. Se inauguró la maternidad de Lima. Se creó el Colegio Militar Leoncio Prado, además de otros colegios secundarios. Se inauguró el Hospital Obrero, actual Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Se creó los departamentos de Tumbes y de Pasco. Una vez que la victoria peruana se concretó en el año 1941, ¿no? Tumbes ya pasa a ser región definitiva del Perú y se crea como departamento Tumbes y además Pasco. En su gobierno el APRA volvió a la legalidad, ¿no? Se permitió participar al APRA, pero no en elecciones, ¿no? Sino en la vida política, porque todavía era considerado un partido internacional. Primer gobierno, seguimos con el primer gobierno. Aspecto económico, con la Segunda Guerra Mundial, los productos de importación que se compraban a Europa y los Estados Unidos disminuyeron. No, obviamente los países europeos y los Estados Unidos estaban concentrados en producir para aprovisionarse para la guerra, ¿no? A sus soldados, ¿no? A toda su logística, entonces estaban produciendo para ellos, ¿no? Disminuyen entonces las importaciones del Perú desde esos países, ¿no? Y por lo contrario aumentaron las exportaciones como el algodón, la caña de azúcar que venían ya desde la República Aristocrática, ¿no? E inclusive desde finales del siglo XIX. Algodón, azúcar, ¿no? Exportaciones de siempre, además del caucho, ¿no? Que también tuvo un boom exportador a principios del siglo XX, y los minerales, ¿no? Que siempre se exportaron. Experimentaron crecimientos favorables. ¿Gracias a qué? A la Segunda Guerra Mundial. Perú y la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la guerra, el gobierno peruano proclamó una absoluta neutralidad. No quería entrometerse en la guerra, aunque sin dejar de manifestar sus simpatías por la causa aliada. A ver, Manuel Prado, como ya desde antes, desde el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, tenía simpatías con los norteamericanos, ¿no? Es más, aperturan la entrada de capitales norteamericanos para que exploten recursos peruanos, ¿no? Entonces todos miran hacia los Estados Unidos, ¿no? Obviamente si Estados Unidos entra en guerra, entonces el Perú va a estar del lado norteamericano por ser además un país americano, ¿no? Luego del ataque a Pearl Harbor, el Perú se alineó resueltamente con el bando aliado, ¿no? Pasamos a apoyar al bando aliado, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Nuestro país fue el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del eje. Profe, ¿quiénes eran las potencias del eje? Alemania, Italia y Japón. Este pro-norteamericanismo trajo consigo algunos excesos, como el permitir a los Estados Unidos la instalación de una base aérea en Talara, Piura, una base aérea norteamericana aquí en el Perú, y la deportación de residentes alemanes y japoneses a quienes se les confiscó sus propiedades. Fueron deportados a Estados Unidos, ¿no? Japoneses y alemanes, ¿no? Y dicen que ahí fueron llevados a campos de concentración. Los norteamericanos establecieron campos de concentración para deportados a su territorio de japoneses y alemanes, que eran los enemigos de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, principalmente los japoneses, ¿no? Esta guerra que se llevó en el Pacífico entre Estados Unidos y el Japón. Luego del ataque a Pearl Harbor, el presidente Prado, invitado por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, viajó a los Estados Unidos, donde reiteró el apoyo del Perú a los aliados. El 12 de febrero del año 1945, cuando ya estaba a punto de culminar la guerra, el Perú declara el estado de beligerancia con Alemania y el Japón, ¿no? Esto es como una casi declaración de guerra, ¿no? En febrero del año 1945, estado de beligerancia, ¿ya? Pero bueno, aún así el Perú no participó directamente de la guerra, ¿no? Fin del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, elecciones de 1945. Conforme a la Constitución reformada por el plebiscito del general Benavides y por el Congreso, el periodo presidencial duraba 6 años. Claro, del 39 al 45, 6 años.
¿no? Bueno, ahora tú sabes que dura 5 años el periodo presidencial. Al llegar al término de su mandato en 1945, Prado llamó a elecciones. El presidente llama a elecciones para el 10 de junio de dicho año. Se presentaron como candidatos el general Eloy Ureta, después ascendido por el Congreso Mariscal, y el doctor Luis Bustamante y Rivero. El que aparece en la foto es Bustamante y Rivero, quien va a ganar las elecciones del año 1945, lanzado por una agrupación de partidos denominado Frente Democrático Nacional, Fredena. El FDN o Fredena o Frente Democrático Nacional es el que lanza la presidencia a Luis Bustamante y Rivero y quien la va a ganar, ¿no? De la que formaba parte el APRA. El APRA y muchos partidos que eran enemigos del APRA, ¿no? Formaron este frente. El frente es una agrupación de varios partidos políticos distintos, inclusive enemigos antes, conformaron este Fredena. El FDN o Fredena ganó las elecciones realizadas el 10 de junio de 1945 con amplia ventaja, 66% sobre 33%, doble, sobre su competidor, el general Eloy Ureta, apoyado por Prado. Prado apoyaba a Ureta, pero los apristas, que eran el partido más popular, apoyaban, ¿no?, junto con otros partidos, a Bustamante y Rivero con el Fredena. No, el Fredena también obtuvo mayoría en el Parlamento, de la que los representantes apristas formaban un núcleo importante. Y con el ascenso de Bustamante y Rivero se dio fin al primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y aquí nos quedamos, muchachos, hasta la siguiente clase, que sería el conflicto con el Ecuador, ¿no? Y luego pasamos a ver el gobierno de Bustamante y Rivero. Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Chao, cuídense.